Bueno, comenzamos y se lleva hablando estos 2 días mucho sobre los retos a los que nos enfrentamos todos nosotros en la agricultura intensiva y en los cultivos que nos ocupan. No voy a entrar ahí, pero sí que destacar que creo que también se ha comentado mucho, lo ha comentado también el señor Muret, se comentaba ayer, que hacen falta estrategias y no programas que aún en ciencia, estábamos hablando, esas tecnologías innovadoras, que aún en sostenibilidad y por supuesto que sean herramientas rentables que sean una realidad para nuestra agricultura. Nosotros, nuestra propuesta para afrontar esto es el manejo con microorganismos, no solamente para la mejora de la fertilidad de los suelos, la mejora de la estructura, sino también como herramientas de protección, de promoción del crecimiento y por supuesto también de bioestimulación. Los microorganismos se proponen como unas herramientas que nos dan una sostenibilidad a medio y a largo plazo. Como todos sabéis, también las estrategias microbiológicas se llevan utilizando toda la vida, tanto directa como indirectamente con las rotaciones de cultivos, la aplicación de compost orgánico, por ejemplo, ya se están implementando microorganismos que van a estar trabajando en nuestros suelos, también con la aplicación de biopreparados. El problema aquí es que no conocemos exactamente cuáles están siendo las dinámicas poblacionales y cómo van a interactuar estos microorganismos en el medio. En la agricultura moderna, todos los productos a base de microorganismos pues, se basan en esa investigación, en ese desarrollo para aplicar microorganismos concretos que produzcan y que trabajen hacia un objetivo concreto de aplicación. Al preparar esta charla me puse un poco a bucear en los archivos de consulta del Ministerio, de la Comisión Europea para saber cuántos productos a base de microorganismos tenemos actualmente. Cuando vamos a diseñar una estrategia microbiológica, ¿con qué contamos? Bueno, pues en el saco de abonos con microorganismos, mezclas con microorganismos, micorrizas, no micorríficos, tenemos estas cifras que aparecen por aquí. Un total de 179 referencias diferentes solamente en España, y cuando nos vamos a la Unión Europea buscando los microorganismos que están registrados como biocontrol tenemos unos 57, un total de 236 soluciones diferentes a partir de microorganismos. Entonces aquí, y muchas veces es lo que nos consultan los agricultores, es, bueno, con los microorganismos realmente todo vale. Mi respuesta es no, porque muchas veces nos tenemos que fijar realmente qué ponen las etiquetas y cómo lo podemos interpretar. Lo primero de todo es la cantidad. ¿Qué cantidad de microorganismos existe dentro de esos envases? ¿Y en qué unidad se está expresado? A veces lo vemos en unidades formadoras de colonia, por mililitro, por gramo, por kilo, por litro. Hay que fijarse muy bien para que no nos confundan con las cantidades. Después, otra cosa muy importante es la dilución que vamos a aplicar. No es lo mismo si lo aplicamos vía foliar, que tenemos un volumen de agua controlado y una dilución controlada para tener una concentración final conocida, que aplicar vía riego. Ahí van a entrar en juego otra serie de cuestiones y tendremos que ver cuáles son los métodos de aplicación, etc. También, cuando nos enfrentamos a una etiqueta, tenemos que ver si existen varios microorganismos, también cómo están expresados, si es la suma total de microorganismos lo que nos están vendiendo o es la cantidad por separado de cada uno. Y por supuesto, y una cosa que me parece muy interesante y que se habla muy abiertamente sin que realmente se demuestre, es si esos microorganismos que están incluidos dentro de los productos son sinérgicos, suman sus efectos o por el contrario puede haber algún tipo de antagonismo tanto en el suelo como incluso dentro de la misma botella. Calidad, por supuesto, una genética controlada. Por ejemplo, en países latinos, sobre todo en Latinoamérica, se hace mucho la producción en la granja de los propios microorganismos. Se reproducen y pasa que con el paso del tiempo, después de haber hecho muchas generaciones de esos mismos microorganismos, perdemos la eficacia porque esas cepas terminan domesticándose. Entonces, que exista una genética controlada es muy importante. Por supuesto, el origen versus el destino. Tanto el origen de dónde viene ese microorganismo, si viene de otra zona climática completamente diferente a la nuestra y se va a adaptar a nuestro medio, como si se va a ser capaz de adaptarse a nuestro cultivo. No es lo mismo una lechuga que un árbol que va a permanecer en el campo durante muchos años. Y por supuesto la legalidad, también apoyándonos en esas legislaciones
legislaciones que aprueben este tipo de productos. En Proverte ahora formamos parte del grupo Agronova, que incluye 6 empresas diferentes y que nos permite adaptar estas estrategias de campo a los cultivos. Y ahora esto es un poquito lo que os voy a explicar mejor. A la hora de trabajar con nuestros microorganismos, lo primero que hacemos es nos vamos a campo. Vamos a esos suelos donde hemos visto alguna característica diferencial y de la cual vamos a obtener nuestros microorganismos. Esto pasa por un análisis de suelo, se aíslan, se caracterizan tanto fenotípica como funcionalmente, se secuencian y así tenemos nuestro propio banco de microorganismos Agronova con el cual vamos a trabajar para la elaboración de nuestros productos. Todo esto siempre apoyado en publicaciones científicas. Esto era una primera búsqueda que hice sobre los artículos que tenemos publicados en biofertilización, ya con muchos años de experiencia. De hecho, Proverte es pionera en el trabajo en biofertilización, con más de 20 años de experiencia en campo, y os vamos a explicar cómo diseñamos esas estrategias. Primero de todo, las pruebas de laboratorio. También hablaba una compañera de Microgaia que me ha parecido súper interesante. Hacemos, pues esto es una fotografía, microscopía electrónica de cómo esos microorganismos realmente están establecidos en nuestro cultivo. Pasamos a pruebas en semicampo, pruebas en campo, ensayos de registro, por supuesto, y por último trabajamos para buscar otra serie de detalles con demostraciones con agricultores. Por ejemplo, y aquí un poco donde se ha basado estas charlas de estos 2 días, es para asegurar esa sostenibilidad del cultivo necesitamos tanto tener una biofertilización adecuada, un biocontrol y una bioestimulación. Para cada una de esas cosas se necesitan productos diferentes, esa rotación también de materias activas, y cuando hablamos de microorganismos, también microorganismos que sean específicos de lo que estamos trabajando. Actualmente tenemos 90 cepas propias y 7 patentes. Cuando hablamos de biocontrol, somos una de las 3 empresas productoras de Bacillus thuringiensis, y cómo miramos que realmente esa genética está controlada y que el producto siempre está haciendo la misma función. Pues lo que hacemos es analizar genéticamente nuestros microorganismos y vemos cuáles son esas proteínas tóxicas que van a generar y que nos van a dar un amplio espectro de acción frente a lepidópteros. Pues bueno, las caracterizamos y sabemos que siempre van a llevar las mismas. Por supuesto, siempre todo en combinación con pruebas y ensayos de campo que nos garantizan esa eficacia. Cuando nos vamos a biofungicidas, y aquí también vamos por el camino de esa identidad genética de los microorganismos, identificar que exactamente tu microorganismo está localizado tanto en hoja como en fruto, hemos diseñado sondas que identifican genéticamente nuestras cepas, y de esta manera podemos saber que en todo momento están presentes en nuestro cultivo, y esto nos va a ayudar para, a la hora de elaborar esas estrategias, saber cuál es el momento óptimo de aplicación, si tiene que pasar 7, 10 días en cada tipo de hoja diferente, cómo vamos a estar trabajando. No solamente eso, también medimos el efecto de los metabolitos secundarios, de los compuestos orgánicos volátiles y por supuesto también el efecto directo de antibiosis. Cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, como se han presentado aquí diferentes durante estos 2 días, nos ponemos a trabajar desde el inicio, buscando qué es lo que realmente, frente a qué nos vamos a encontrar, porque hay muchas veces que pensamos y estamos seguros de que nos estamos enfrentando a un problema X, pero cuando empezamos a ver qué es lo que realmente tenemos, nos encontramos una variedad enorme. Este es un ejemplo en el que, pensando que nos enfrentábamos a un hongo en concreto, acabamos con 137 diferentes patógenos y morfologías en laboratorio. Aquí los microorganismos juegan un papel fundamental porque su espectro de acción suele ser amplio por los modos de acción que están trabajando. Cuando hablamos de biofertilización, un producto que es conocido por muchos, Vulnova, que aúna 2 bacterias de la rizosfera, Pantoea dispersa y Azospirillum, encargadas de diferentes cosas, Azospirillum de la fijación del nitrógeno, Pantoea de la solubilización de otros nutrientes, como puede ser el fósforo o el potasio. Hasta aquí todo ok, pero realmente nos planteamos si cuando introducimos estos microorganismos, qué es lo que ocurre tanto con las poblaciones autóctonas del suelo como con la planta, porque por ejemplo, cuando hablamos de cubiertas vegetales,
siempre se ve si esa cubierta va a tener un efecto de competencia o no con el cultivo. Pues esto es lo que hacemos también con nuestros microorganismos. Esto fue un ensayo en el que medíamos en una fertilización convencional comparada con una fertilización con Monova disminuida más una fertilización convencional al 50%, y medíamos en los nutrientes principales, en nitrógeno, en fósforo y en potasio, cómo las bacterias estaban trabajando en el suelo, liberando, solubilizando o fijando los diferentes nutrientes, y que la cantidad que estaban aportando realmente al medio no entraba en competencia con el cultivo. De esta manera, pues estamos haciendo sistemas que son más sostenibles, reduciendo esa fertilización también. Además, es que lo tenemos que correlacionar con qué cantidad de microorganismos nos estamos encontrando. No solamente medimos el ADN que nos encontramos en el suelo, que esto ya podría ser ADN vivo o ADN muerto, luego entraremos en las actividades que están teniendo en el suelo, sino que medimos cómo esas dinámicas poblacionales, al ser más biodiversas, nos van a reducir los problemas que podamos tener en el suelo. Además, lo correlacionamos con las vías de fitohormonas que se activan cuando tenemos más bioactivo al suelo. En este caso, en cítricos, teníamos un aumento de la producción de citoquininas y de la producción de auxinas en suelos tratados con microorganismos, suelos más biodiversos y más activos metabólicamente. Esto lo comprobamos con la actividad bioquímica también, y ya cerramos el círculo de la aplicación de estos productos. Cuando aplicamos estos microorganismos, vemos como la actividad bioquímica en el suelo empieza a ser mucho mayor comparado con suelos tratados únicamente convencional. Aquí veíamos cómo se activaban las ureasas, las proteasas, las fosfatasas, se reducía la cantidad de nitratos y la cantidad de caliza. Lo que nos encontramos es con un sistema más sostenible en el medio y en el largo plazo. Por eso toda esta activación de suelos es tan importante. En lechuga, esto es un caso de aquí, hicimos 6 ensayos en la zona del Mar Menor y veíamos cómo también la acumulación de nitratos con esa reducción del abonado mineral era positiva, se conseguiría reducir y era una opción viable y sostenible en el tiempo. Además, no solamente todo esto es la cepa, que se ha hablado bastante, formulación, el formato del producto, sino que ahora incorporamos, y es otro gran reto de la agricultura intensiva mediterránea, una capa digital. Una capa digital que lo que nos va a hacer es incorporar una herramienta que nos ayude a la toma de decisiones. Para ello, actualmente contamos con una herramienta digital en la cual hemos introducido y seguimos introduciendo, porque hay muchísimo trabajo, datos de todos los ensayos de eficacia que vienen dados de muchas zonas del mundo y muchos cultivos. Actualmente tenemos más de 900 ensayos digitalizados de distintos tipos, tanto de biocontrol nutricional como bioestimulantes. Esto es un gráfico un poco lioso, pero el cual nos ayuda a la toma de decisiones en campo. Actualmente tenemos 47 cultivos y 47 dianas. En cuanto a la gestión agronómica, somos capaces de filtrar por país, de filtrar por cultivo y, por supuesto, filtrar por enfermedad. Con la suma de todos estos datos, en los cuales se incluyen las condiciones agroclimáticas de cada uno de los ensayos, se generan modelos, y ahora con la introducción de inteligencia artificial, que nos van a permitir chatear con esta especie de gran base de datos sobre microorganismos para ayudarnos a la toma de decisiones. Y termino en tiempo, como reflexión final de todo esto y como empezaba, que son necesarias estas estrategias. No estamos yendo a programas de tratamiento en los que al mes tienes que aplicar una cosa u otra, sino que tenemos que evaluar cada caso en concreto, aunar ciencia, sostenibilidad. Ya no se habla de ecológico o no ecológico, sino de sostenible, y por supuesto que sea rentable para, como decía el profesor Molet, para que realmente los agricultores quieran seguir trabajando. Muchas gracias y estamos aquí para cualquier cosa.